Eso había ocurrido en Iowa City, Iowa. Al día siguiente se habían registrado otros 7 casos, y al otro 24. En todos los casos, los padres de los niños aquejados de vómitos y diarreas habían trasladado a sus hijos a toda prisa al hospital, en la creencia de que estaban sufriendo hemorragias internas. Tras lo cual, los casos se habían multiplicado, primero cientos y después miles. En ninguno de los casos los vómitos o la diarrea se habían debido a los cereales, pero ello fue generalmente pasado por alto en medio del creciente furor. No, eso no tiene nada de malo en absoluto. Los casos se habían extendido desde el oeste al este. El problema era el colorante comestible que confería a los Singers el llamativo color rojo. El colorante era inofensivo en sí mismo, pero eso también había sido pasado en buena parte por alto. Algo había fallado y en lugar de asimilar el colorante rojo, el cuerpo humano se limitaba simplemente a dejarlo pasar. El colorante defectuoso solo se había utilizado en una partida de cereales, pero había sido una partida colosal. Un médico le había dicho a Vic que si un niño hubiera muerto tras ingerir una gran escudilla de Red Raspberry Singers y le hubieran practicado la autopsia, su tubo digestivo hubiera mostrado un color rojo tan intenso como el de un semáforo en rojo. El efecto era estrictamente transitorio, pero eso también había sido pasado por alto. Roger quería que cayeran disparando todas las armas, en caso de que tuvieran que caer. Había propuesto la celebración de maratonianas reuniones con los Image Eye de Boston, con los de la Image Eye of Boston, que eran los que se encargaban de la realización efectiva de los spots. Quería hablar personalmente con el profesor de los cereales Sharp, el cual se había identificado tanto con su papel que estaba mental y emocionalmente destrozado por lo que había ocurrido. Y después deseaba trasladarse a Nueva York para hablar con los especialistas del marketing. Y lo más importante iba a ser las casi 2 semanas en el Ritz-Carlton de Boston y en el Plaza de Nueva York. 2 semanas que Vic y Roger iban a pasar colaborando estrechamente en la asimilación de la información de que disponían y devanándose los sesos en busca de alguna idea genial, como en los viejos tiempos. Lo que Roger esperaba que surgiera de ello era una campaña de rebote que dejara boquiabierto tanto al viejo Sharp como al chico. En lugar de ir a Cleveland con las nucas rapadas con vistas a la caída de la hoja de la guillotina, se presentarían con unos planes de batalla destinados a invertir los efectos de la hecatombe de los Singers. Esa era la teoría. En la práctica, ambos se daban cuenta de que sus posibilidades eran tan remotas como las de un lanzador de béisbol que se dispone deliberadamente a efectuar un lanzamiento fallido. Vic tenía otros problemas. En el transcurso de los últimos 8 meses había advertido que él y su mujer se iban distanciando lentamente. La seguía queriendo y casi idolatraba a Tad, pero las cosas habían pasado de una situación mediocre a una situación mala. Y él intuía que le esperaban cosas y momentos peores. Justo allá en el horizonte, tal vez. Este viaje, una gran gira de Boston a Nueva York y Cleveland, precisamente en la que hubiera tenido que ser su temporada en casa, su temporada de hacer cosas juntos, tal vez no fuera una idea demasiado acertada. Últimamente, cuando contemplaba el rostro de su mujer, advertía una extraña expresión furtiva por debajo de sus planos ángulos y curvas. Y la pregunta acudía sin cesar a su mente en las noches en que no podía conciliar el sueño.
noches que eran más frecuentes de un tiempo a esta parte. ¿Tendría ella un amante? Desde luego, ya no solían acostarse juntos como antes. ¿Lo habría hecho? Esperaba que no, pero ¿qué pensaba él? ¿En serio? Diga la verdad, señor Trenton, si no quiere verse obligado a pagar las consecuencias. No estaba seguro. No quería estar seguro. Temía que en caso de estar seguro su matrimonio se viniera abajo. Estaba todavía completamente enamorado de ella. Jamás había considerado siquiera la posibilidad de una aventura extraconyugal. Y podía perdonarle muchas cosas, pero no que le pusiera cuernos en su propia casa. A nadie le gusta llevar cuernos. Te crecen las orejas y los niños se burlan por la calle del hombre ridículo. ¿Cómo?, dijo Vic, emergiendo de su meditación. Se me ha escapado lo que estabas diciendo, Roach. He dicho, estos malditos cereales rojos. Fin de la cita. Palabras textuales. Ah, ya, dijo Vic. Brindaré por eso. Roger levantó su jarra de cerveza. Hazlo, dijo, y Vic lo hizo. Gary Purvier se encontraba sentado en su patio cubierto por la maleza al pie de la colina de los 7 Robles en Town Road, número 3, aproximadamente una semana después del deprimente almuerzo de Vic y Roger en el submarino amarillo. Bebiendo un destornillador, integrado por un 25% de jugo de naranja Birch Eye helado y un 75% de vodka Popov. Estaba sentado a la sombra de un olmo en la última fase de la enfermedad holandesa de los olmos, con el trasero descansando sobre las deshilachadas tiras de una silla de jardín, comprada por correo a Sears Roebuck, en la última fase de servicio útil. Bebía Popov porque era el vodka Popov y porque era barato. Gary había adquirido una considerable cantidad del mismo en New Hampshire, donde las bebidas alcohólicas eran más baratas en la última visita que había efectuado a dicha localidad para abastecerse de licores. El Popov era barato en Maine, pero resultaba tirado en New Hampshire, un estado en que había optado por las mejores cosas de la vida. Una próspera lotería estatal, bebidas alcohólicas baratas, tabaco barato y atracciones turísticas como el Santos Village y la Six Gun City. New Hampshire era un lugar estupendo. La silla de jardín se había hundido lentamente en el descuidado césped, cavando unos profundos tepés. La casa situada al fondo de la extensión de césped también estaba muy descuidada. Era una ruina gris con la pintura que se desprendía y el tejado medio hundido. Persianas rotas, una chimenea torcida hacia el cielo como un borracho que trataba de levantarse tras haber sufrido una aparatosa caída. Algunas tejas arrancadas durante la última gran tormenta del invierno anterior aún colgaban precariamente de algunas de las ramas del olmo agonizante. No es el Taj Mahal, decía Gary a veces, pero ¿a quién le importa una mierda? En ese sofocante y caloroso día de finales de junio, Gary estaba borracho como una cuba. No se trataba de una situación insólita en su caso. No conocía a Roger Breakstone y le importaba un bledo. No conocía a Vic Trenton y le importaba un bledo. No conocía a Donna Trenton y le importaba un bledo. Y en caso de que la hubiera conocido, le hubiera importado un bledo que el equipo visitante hubiera efectuado fuertes lanzamientos de pelota contra su guante de catcher.
Conocía a los Cambers y a su perro Cucho. La familia vivía en lo alto de la colina, al final del Town Road número 3. Él y Joe Camber podían beber a menudo juntos, y de una forma levemente confusa, Gary se percataba de que Joe Camber ya se había adentrado mucho por el camino del alcoholismo. Era un camino que el propio Gary había recorrido ampliamente. Un borracho que no sirve para nada y me importa un bledo, les dijo Gary a los pájaros y a las serpes del olmo enfermo. Inclinó el vaso, soltó un pedo, aplastó un bicho a la luz del sol. La luz del sol y la sombra moteaban su rostro. Detrás de la casa, varios automóviles destripados habían desaparecido prácticamente en medio de la crecida maleza. La hiedra que crecía en el muro occidental de la casa se había desmelenado y lo cubría casi por completo. Una ventana asomaba apenas, y en los días soleados resplandecía como un diamante sucio. Hacía 2 años, en pleno frenesí de borracho, Gary había arrancado del suelo una cómoda de una de las habitaciones del piso de arriba y la había arrojado por una ventana. Ahora no podía recordar por qué. Él mismo había vuelto a colocar los cristales en la ventana porque a través de la misma penetraba una cuña tremenda de aire al llegar el invierno. Pero la cómoda seguía estando exactamente en el mismo lugar en el que había caído. Un cajón estaba abierto y parecía una lengua que asomara. En 1944, cuando contaba 20 años, Gary Pervier había tomado en solitario un bloqueo alemán en Francia, y tras llevar a cabo esta hazaña, había conducido a su patrulla 15 kilómetros más allá, antes de caer rendido a causa de las heridas de 6 balas que había sufrido en el transcurso de su ataque contra el nido de ametralladoras. Ello le había valido una de las mayores distinciones de su agradecida patria, la Cruz de Servicios Distinguidos, CSD. En 1968, le había pedido a Buddy Torgerson de Castle Falls que fundiera la medalla y la convirtiera en un cenicero. Buddy se había escandalizado. Gary le había dicho a Buddy que le hubiera pedido que la convirtiera en la taza de un excusado para cagar en ella, pero no era lo bastante grande. Buddy se lo contó a todo el mundo, y tal vez hubiera sido esa la intención de Gary, o tal vez no. En cualquier caso, los hippies de la zona se habían vuelto locos de admiración. En el verano del 68, casi todos aquellos hippies se encontraban de vacaciones en la región de los lagos en compañía de sus acaudalados padres, antes de regresar a sus universidades en septiembre, donde al parecer estaban cursando estudios sobre la protesta, la droga y el sexo. Una vez Gary hubo conseguido que su CSD, su Cruz del Servicio Distinguido, le fuera convertida en un cenicero por parte de Buddy Torgerson, que se dedicaba a hacer soldaduras por encargo en sus ratos libres y que trabajaba el resto del día en la ESO de Castle Falls. Hoy en día todas las instalaciones del servicio eran Exxon, y a Gary Pervier le importaba un bledo. Una versión de la historia se abrió paso hasta el Call de Castle Rock. El reportaje lo escribió un provinciano reportero del lugar que interpretó el hecho como un gesto antibelicista. Fue entonces cuando los hippies empezaron a acudir a la casa de Gary en Town Road, número 3. Casi todos ellos deseaban decirle a Gary que era muy avanzado. Algunos querían decirle que era una especie de valiente. Unos pocos deseaban decirle que era cochinamente demasiado. Gary les enseñó a todos lo mismo, es decir,
su rifle Winchester 30-06. Les dijo que se largaran de sus dominios. Por lo que a él respectaba, todos ellos eran un hato de estúpidos e inútiles melenudos izquierdistas. Les dijo que le importaba una mierda hacerles volar las tripas desde Castle Rock a Friarburg. Al cabo de algún tiempo dejaron de acudir a su casa. Y así terminó el asunto de la CSD, Cruz del Servicio Distinguido.